Vamos a continuar escuchando en esta oportunidad al señor Aaron Roya con el tema Innovación para una formación bilingüe integral, una perspectiva lingüística. Aaron Roya es educador de Oklahoma State University. Recibió su PhD en la lingüística hispánica de Penn State University. Ha supervisado y capacitado a estudiantes de pregrado y de posgrado en la enseñanza de español como segunda lengua. Sus campos de investigación incluyen la variación lingüística, el bilingüismo y la adquisición de segundas lenguas. Muchas gracias. Primero quisiera agradecerle a Manuel Rodríguez y a la UPC por haberme invitado a participar en este excelente congreso. Y realmente he aprendido mucho y espero que todos hemos aprendido mucho. Es un placer estar con ustedes hoy y les traigo saludos cordiales de la Universidad Estatal de Oklahoma en Estados Unidos. Hemos aprendido mucho de los otros expositores y espero agregar algo más para ayudarles a ser mejores profesores. Entiendo que les hablo a los que enseñan en la primaria, en la secundaria, en institutos, en universidades, colegios. Sé que son docentes y directores y sé que algunos de ustedes enseñan inglés o les va a tocar en algún momento enseñar inglés u otra lengua. Y sé que algunos están aprendiendo inglés. ¿Cuántos de ustedes, bueno, podría ser otra lengua, cuántos de ustedes hablan más de español? Muy bien. O intentan. Está bien, está bien. Bueno, les voy a enseñar algunas cosas para ayudarles a aprender un poco mejor una segunda lengua y también ayudarles a sus alumnos a aprender una segunda lengua. Sé que no estoy hablando con un grupo de lingüistas, así que espero explicarles unos principios lingüísticos de una manera sencilla para que puedan entenderlos y llevarlos a la práctica, para que tanto ustedes como sus estudiantes puedan desarrollar su competencia en otra lengua. Los principios que voy a compartirles se pueden aplicar según sus circunstancias, si enseñan en Lima o si vienen de otras provincias. La enseñanza de segundas lenguas ha cambiado mucho a través de los años y la lingüística nos ayuda a identificar maneras de innovar, cómo ayudar a cada alumno a llegar a ser un bilingüe integral. Y por integral quiero decir que hay muchas partes que se tienen que coordinar, muchos componentes que se tienen que combinar para poder ser un bilingüe. Y hablar de una manera de avanzada proficiencia. Mi conferencia tiene como objetivo contestar las siguientes preguntas. ¿Qué es la innovación? ¿Cuál es la historia de la enseñanza de segundas lenguas? ¿Qué significa saber una lengua? ¿Cuál es la receta para aprender una lengua? Manuel me pidió que les diera una receta para aprender una lengua, así que les voy a dar una buena receta. Y ustedes pueden decidir si es una receta para una torta de chocolate o pan o lo que sea. Algo bueno, una buena receta. ¿Cómo podemos innovar? ¿Cómo las aprendemos? ¿Y qué podemos hacer como educadores para ayudar a desarrollar bilingües integrales? Primero, ¿qué es la innovación? Creo que podemos ver un ejemplo claro de la innovación con el desarrollo de los aviones. Este avión tenía alas de tela y una hélice de madera. Al principio, un avión así podía controlarse en solo dos de los tres ejes y solo podía volar por unos segundos nada más por una distancia muy breve. Luego aprendieron a controlar el tercer eje.
Este vuelo en 1903 duró 12 segundos y 37 metros. Así que hemos mejorado mucho desde aquel entonces, ¿no? Pero los principios de aviación, de volar, no han cambiado. Para volar hay ciertas leyes naturales que rigen el vuelo. Tienen que ver con la velocidad, la presión del aire en los dos lados de cada ala, la fricción del aire, cosas así. Y poco a poco iban cambiando el avión. Las alas ya eran de metal, tenían mejores estabilizadores, la hélice era de metal y había más motores, más fuertes, un fuselaje de metal, control de presión de aire en la cabina para poder volar a una altitud más alta. Había baños para poder ir a distancias más largas y subía a una altura más alta, distancias más largas. Ahora vuelan a 900 kilómetros por hora. Las alas, estabilizadores, todo ha cambiado. En vez de la hélice tenemos motores a reacción, el fuselaje, hasta la punta de la ala ha cambiado en estos últimos años para ahorrar combustible y para ayudar a los aviones a volar mejor. Así que la innovación puede ser primero entender las leyes naturales que rigen cierto fenómeno y luego mejorar cómo nos reaccionamos ante esas leyes naturales. En nuestro caso necesitamos saber qué significa saber una lengua y cómo mejorar cómo la aprendemos. Tenemos que decidir cómo vamos a responder a las leyes naturales que rigen el aprendizaje de una lengua. Bueno, primero, ¿qué significa saber una lengua? La lingüística estudia el lexicón, que tiene que ver con las palabras, la semántica, el significado los significados de varios tipos de las palabras, la morfología, o sea, la formación de las palabras, sufijos, prefijos, todo eso. La sintaxis tiene que ver con la formación de frases, oraciones. Y la fonética es el estudio de los sonidos que producimos cuando hablamos. Y la fonología tiene que ver con el estudio de la organización y las categorías de estos sonidos. Mientras la sintaxis tiene más que ver con la formación de oraciones, la pragmática y el discurso son el estudio de la formación de párrafos y el uso apropiado de frases en ciertos contextos sociales. También tenemos la variación temporal, porque no hablamos ahora como han hablado hace 10 años o 20 años, hablaban diferente, ¿no? La variación geográfica, y acá en Perú es muy común hablar de costa, sierra y selva. Y también hay variación social. Los de las clases más altas, la clase media y las clases más bajas tienen diferencias en cómo hablan. Y la variación contextual, si es una situación formal, informal. Y la lingüística también estudia la adquisición de lenguas, entre otros temas. Cuando hablamos de qué significa saber una lengua, incluye también la comunicación oral, la comunicación escrita, la comprensión auditiva, la comprensión de lectura, la competencia cultural, y hay otras competencias también, competencia discursiva, estratégica, sociocultural, sociolingüística. Y también podemos hablar de modos, el modo interpretativo, como leer y escuchar, interpersonal, como por ejemplo conversar por medio de hablar o por escrito, por WhatsApp, o presentacional, escribirle a alguien un email o hablarle a un público sin que respondan. ¿Y qué métodos se han usado para enseñar una segunda lengua? Bueno, tenemos el método gramática de traducción, que es el método más viejo, y este método tiene que ver con enseñar la gramática de la segunda lengua
y de una manera explícita en la primera lengua de las personas. O sea, si estuviéramos aprendiendo inglés, hablaríamos en español y estaríamos traduciendo del español al inglés y del inglés al español. Y solo tiene un enfoque en la traducción escrita. O sea, las personas aprenden a traducir y a escribir y a leer, pero no hablan mucho, no escuchan nada. Luego vino el método directo, y la idea de este método es que aprendemos la segunda lengua como aprendemos la primera. Y las reglas gramaticales no se explican, se enseñan inductivamente y no explícitamente. O sea, el alumno tiene que darse cuenta de cuáles son las reglas por sí mismo. Y hay un enfoque en la comprensión auditiva y en la producción oral, pero falta escribir. El método audiolingüe surgió después de la Segunda Guerra Mundial y fue una combinación del conductivismo y estructuralismo, estructuras gramaticales, que se basaba en la formación de hábitos por medio de estímulo y reacción-respuesta. Y usaron el análisis contrastivo para anticipar problemas entre las dos lenguas, problemas en la adquisición de la segunda lengua. Memorizaron diálogos y no crearon mucho. Y trataron de evitar errores porque pensaban que si cometían un error ya iba a llegar a ser hábito y luego siempre iban a hablar mal. Luego vino el enfoque código cognitivo y pensaban que el estudiante necesita un conocimiento explícito de las reglas y creían en el nativismo, o sea que cada persona tiene un dispositivo para la adquisición de lenguas en la cabeza y creían en una gramática universal con reglas finitas para generar infinitas oraciones. Y las reglas gramaticales enseñadas explícitamente se enseñaban con mucho detalle. Y hacían una distinción entre competencia, o sea, nuestra habilidad de reconocer cuando algo está gramaticalmente mal, y la actuación, nuestra habilidad de hablar o escribir. También la teoría del monitor ha recibido mucha atención. Reconocían la diferencia entre la adquisición o conocimiento subconsciente y el aprendizaje, que es más consciente. Reconocían también que hay un orden natural de adquisición y que cometemos errores predecibles en ciertas etapas del aprendizaje, y a eso lo llamamos interlenguaje. El input, o sea, las muestras de la lengua que escuchan o que leen, tiene que ser comprensible, significativo, presentado a un nivel un poco más alto del nivel actual de la persona que está aprendiendo. Y propusieron un filtro afectivo y se preocupan mucho por ayudarles a los estudiantes a no tener ansiedad, y pensaban que si un estudiante siente ansiedad ya no va a aprender, y trataban de ayudarles a los estudiantes a estar muy cómodos. También recomendaban un principio de silencio en la que los estudiantes no necesitaban producir nada para bajar este filtro afectivo. En los últimos años ha surgido la metodología comunicativa. Reconoce la diferencia entre la competencia gramatical y la competencia comunicativa, y la función del lenguaje tiene prioridad y no la forma, según esta metodología. El éxito se mide por medio de la comprensión del parte del oyente, así que si la persona de la segunda lengua, que es hablante nativo de esa lengua, no me entiende, entonces sé que hay algo que tengo que mejorar. También surgieron otros métodos, como el método de respuesta físico total, que tenía como propósito usar gestos, y se asociaba un gesto con el significado de algo, y produjeron estudiantes que no podían
ni conjugar un verbo sin tocarse los dedos hasta llegar a la conjugación correcta para el verbo. Así que no fue tan exitosa. Hay algunos que dicen que es el mejor método, pero yo lo uso solo para enseñar partes del cuerpo y digo, ok, clase, toquen la nariz, ok, toquen la oreja, y así aprenden las partes del cuerpo. El enfoque natural es como la teoría del monitor con un enfoque más comunicativo. Y el método silencioso es un poco diferente, tiene un enfoque, bueno, piensa que el profesor es un facilitador silencioso que ayuda a los estudiantes a descubrir las reglas gramaticales, y los estudiantes tienen más responsabilidad para su aprendizaje. Y bueno, tiene sus pros y sus contras. El método Sugestopedia es tal vez el método más chistoso, porque la idea era de usar la sugestión para enseñar la lengua, y todos tenían que sentarse en un sofá muy cómoda, y bajaron las luces y pasaban música muy relajante, y luego el profesor les decía, "How are you?" Good, ¿no? Y así aprendían, pero bueno, no hacemos eso hoy en día, así que pueden saber que, bueno, sí divertido, pero no muy eficaz. Hoy en día hay un enfoque más en la proficiencia, porque queremos que las personas lleguen a hablar la lengua, o que lleguen a leer y a escribir bien. Hay unos que usan un enfoque por tareas. Les enseñan a los estudiantes a cumplir con ciertas tareas de la vida cotidiana, tareas como, por ejemplo, ir a comprar pan o hacer una llamada telefónica, y luego les enseñan la gramática y el vocabulario necesario para llevar a cabo esa tarea. También, tal vez hace como 10 años, surgió la idea de output forzado, o sea, querían que las personas hablaran nada más, sin entender exactamente lo que estaban haciendo, fueron forzados a hablar. Y como respuesta a eso surgió este método de procesamiento de input, que quiere decir que necesitamos enseñarles a procesar bien primero lo que tienen que hacer y luego pedir que produzcan. Y cada idea tiene sus pros y sus contras. Yo creo que podemos ver que unos métodos quieren que el profesor esté en el centro del aula haciendo casi todo, y otros métodos ponen más de la responsabilidad en el estudiante para aprender, pero creo que en un lugar entre los dos extremos es donde debemos de estar. ¿Cómo aprendemos lenguas? Estas son algunas observaciones de cómo se aprenden. Es importante estar expuesto al input. El input es la muestra de la lengua que se escucha o se lee, y es necesario. Si nunca leo ni escucho la lengua, no voy a poder desarrollar la capacidad de comunicarme en esa lengua. Mucha adquisición ocurre secundariamente. Podemos estar practicando cierta cosa, pero a la vez mi cerebro va aprendiendo otra cosa. Los aprendices llegan a saber más que lo que hay en el input. Podemos estar enseñándoles ciertas cosas, o tal vez con sus niños, de repente un niño de 3 años dice algo y piensan, pero ¿cómo aprendió a decir eso? Y lo mismo ocurre con aprendices de una edad mayor. Su output suele tener ciertas etapas predecibles para ciertas estructuras. Hay mucha variación en los resultados entre los aprendices. Aún en el mismo aula puede haber estudiantes de varios niveles. Hay mucha variación en los, ya se lo dije. Hay variación en la adquisición de los componentes lingüísticos. Por ejemplo, yo podría tal vez aprender más vocabulario y más gramática, y luego voy a sufrir un poco en la pronunciación.
o hablo mejor, mi pronunciación está bien, pero mi vocabulario, mi gramática no está tan bien. Así que hay variación en esos componentes y en cómo los aprendemos. Hay límites en los efectos de la frecuencia de una forma en el input también. Y bueno, como pueden ver, hay muchas cosas importantes que debemos tener en cuenta cuando pensamos en cómo aprendemos y cómo debemos enseñar las lenguas. Bueno, una cosa importante es que nuestra primera lengua muchas veces tiene un efecto en la segunda lengua. O sea, hablo con un poco de un acento norteamericano, ¿no? Y ustedes cuando hablan inglés hablan con un poco de un acento peruano, ¿no? Bien. Bueno, ¿cómo aprendemos lenguas? Hay muchas teorías y seguro que han escuchado del cuento con los científicos ciegos que van tocando un elefante, ¿no? Y tocan las partes diferentes de un elefante. Uno toca la trompa del elefante y dice, es como una manguera. Y otro toca el colmillo y dice, es suave y puntiagudo. Y otro dice, es como una tronca de un árbol y está tocando las patas. Y otro dice, es como una escoba y está tocándole la cola. Y otro dice, no, así que cada investigador ve algo un poco diferente, pero estamos todos investigando la misma cosa. Y estas son algunas teorías de las personas que han estado investigando esto. Creo que es buena idea aprender de las varias perspectivas para llegar a entender mejor cómo aprendemos las lenguas. Tenemos la idea de la gramática universal y algunas de estas, bueno, voy a darles una idea de cada cosa. Por ejemplo, con la gramática universal, el lenguaje es una representación mental y todas las lenguas se conforman a ciertos principios que son la gramática universal. Y cuando alguien aprende una lengua, se aplican los principios universales y seleccionan ciertos parámetros. Y los aprendices de una lengua pueden predecir ciertas formas que no han visto en el input. Y esta pobreza del estímulo muestra que tenemos un dispositivo de adquisición del lenguaje en nuestro cerebro. Es lo que dicen ellos. También hay teorías basadas en el uso. Aprendemos lenguas por medio de un proceso implícito de aprendizaje que es estadístico. Las formas más frecuentes en el input se aprenden primero. Por ejemplo, cuando yo doy clases de español y cuando entro en el aula y les digo, bienvenidos a la clase. Después de un semestre, después de 4 meses de escucharme decir bienvenidos, todo el mundo sabe decir bienvenidos porque han escuchado esa frase tantas veces, ¿no? Y lo mismo nos pasa a todos. Las formas más frecuentes en el input se aprenden primero. Llegan a formarse ciertas reglas basadas en los ejemplos más comunes y más prototípicos, en el centro con una periferia de ejemplos menos comunes. Y estaba pensando en el transporte acá en Lima. Si hablamos de un taxi, ¿qué les viene a la mente? Un carro con 4 ruedas quizás, con stickers al lado, ¿no? Con algo que dice taxi. Pero no todos los taxis son así. ¿Qué pasa si solo tiene 3 ruedas? Es un mototaxi. ¿Es un taxi? Bueno, sí, estaría en la categoría de taxi, es medio de transporte, pero es taxi. Bueno, entonces pongo esta cosa en la periferia de esta categoría. Y nuestras mentes hacen lo mismo. Por ejemplo, mis estudiantes cuando están aprendiendo español ven la casa, la mesa, la chica. Oh, ok. Problema, la problema. ¿No? Porque ven el patrón. La. Ok, la problema. Terminan A, entonces tengo que decir la problema. Y nuestros cerebros van buscando una manera de organizar el input que estamos escuchando.
También tenemos la teoría de adquisición de destrezas. Primero aprendemos algo de una manera explícita quizás. Tenemos una práctica controlada. Pueden pensar en aprender a tocar el piano. Por ejemplo, uno estudia tocar el piano, estudia la teoría, practica mucho y llega a ser automático. Y ni tiene que pensar mucho y los dedos ya se mueven por sí mismos casi. Y lo mismo se puede decir de aprender una lengua desde un punto de vista. También tenemos el modelo declarativo procedimental que se basa en la estructura del cerebro y tenemos conocimiento declarativo de la memoria, en la memoria, donde se guarda conocimiento de cosas impredecibles como vocabulario y ciertos modismos y ciertas formas irregulares. Y también tenemos conocimiento procedimental que se relaciona con el aprendizaje estadístico de reglas. Y los que aprenden una segunda lengua en el aula dependen más en su conocimiento declarativo al principio que en su conocimiento procedimental. Y los que aprenden una lengua de niño o en un contexto de inmersión van a usar más su conocimiento procedimental también. También tenemos la teoría de procesamiento de input, que tiene que ver con cómo los aprendices conectan el significado con ciertas formas. Buscan palabras para procesar primero, buscan palabras de vocabulario antes de las formas gramaticales. Si ven una oración, procesan la primera palabra y luego la última y luego lo que está en el medio. También tenemos la teoría de procesabilidad que tiene que ver con ciertas etapas de procesamiento y según esta teoría la instrucción no ayuda mucho porque la persona y su cerebro tienen que pasar por estas etapas antes de poder llegar a niveles más avanzados de proficiencia. También tenemos la hipótesis de interacción y en esta hipótesis el input es importante, pero la interacción también es necesario para aprender otra lengua. Uno puede aprender mucho por medio de la interacción con otro interlocutor y cuando tienen que negociar el significado con esa persona, aprenden más. Cuando estás, por ejemplo, hablando inglés con un británico y le dices algo y no te entiende, entonces vas a tener que hacerle preguntas y van a llegar a un momento de entenderse. Y ese proceso es una manera de aprender. Un ejemplo, pasando a la otra teoría teoría sociocultural. En esta teoría, el aprendizaje ocurre en ciertos contextos como en la familia, en el trabajo, en la tienda, entre amigos. Y una persona con más dominio del lenguaje puede crear un contexto para que otra persona con menos dominio pueda aprender. Y usamos la escritura y el habla para poder navegar estos contextos. Y un ejemplo de esto es cuando tenía un estudiante que fue a estudiar en el extranjero y todos estaban comiendo sopa y alguien dijo, esta sopa está sosa. Y él dijo, ¿qué significa sosa? Y aprendió la palabra sosa, soso. Y cuando regresó a la clase dijo, aprendí qué significa ser soso, o cuando la sopa está sosa. Y así podemos aprender por medio de pasar por una experiencia y la teoría sociocultural tiene que ver con eso. La teoría de complejidad, una manera de pensar en esta teoría es pensar en muchos aves, muchos pájaros, y cuando van volando todos en una bandada, si un pájaro va a la izquierda o a la derecha, entonces los demás pájaros lo siguen. Y algo similar puede ocurrir con aprender otra lengua. Hay varios componentes, tenemos vocabulario, la pronunciación, la gramática y todo, y cuando mueve uno, los demás componentes también se mueven. Bueno, espero que me perdonen por compartir una experiencia personal. Este es mi abuelo, que era italiano, y es su foto de cuando se casaron. Él no hablaba nada de inglés, y su manera de aprender inglés fue, primero se casó con mi
mi abuela, que hablaba inglés nada más, no hablaba nada de italiano. Y él se encontró un diccionario y estudió ciertas palabras y anotó sus palabras en un cuaderno. Y él iba buscando palabras y poniéndolas en su cuaderno, y así aprendió a hablar inglés sin la ayuda de un profesor. Mi papá, que es el niño, él no llegó a hablar italiano porque solo le hablaban en inglés. Así que solo recibió el input del inglés. Pero si mi abuelo le hubiera hablado en español, en italiano, tal vez yo estaría hablando italiano también. Ok. Creo que, ¿cuál es la receta para aprender una lengua? Creo que primero necesitamos input, necesitamos escuchar, ver algo, necesitamos una muestra del idioma. Luego tenemos intake o apropiación de datos, tenemos que asimilar algo. Y luego, con esa muestra que hemos puesto en la cabeza, hay un sistema de gramática, de vocabulario, de pronunciación y todo en desarrollo, y todo se está juntando. Y luego hay output y podemos producir algo. Pueden pensar en pan, cuáles son los ingredientes para pan, o pueden pensar en una torta de chocolate si quieren. Yo creo que para hacer un pan de lenguaje se requiere input, intake, o sea, lo que recibimos de lo que escuchamos. Output, tenemos que producir, tenemos que tener interacción con hablantes nativos de esa lengua. Requiere tiempo también. Si metemos la masa en el horno y la sacamos, entonces no se puede comer, ¿no? Requiere tiempo y motivación para poder ser diligentes y perseverar todo ese tiempo. Y también necesitamos conocimiento cultural, que podría llegar a ser como la cereza en la torta. ¿Qué nos limita a aprender una lengua? La cantidad de input. Por ejemplo, hablé con un taxista y le dije, voy a estar hablando con muchos profesores que van a dar clases de inglés, ¿qué les digo para mejorar? Me dijo, en mi clase de, no me acuerdo si él dijo primaria o secundaria, alguien vino para enseñarme por media hora, inglés media hora nada más, y no aprendí mucho. Y es cierto, con media hora de vez en cuando es como ir al gimnasio y levantar una pesa y decir, ya está, ¿no? Así que necesitamos aumentar la cantidad de input, más tiempo, más práctica. También la calidad de input. Por ejemplo, si yo hablo no muy bien, entonces mis estudiantes también van a aprender de mí. Hay ejemplos en Estados Unidos de profesores de español que les enseñan a sus hijos español, pero hablan no muy bien el español. Y luego sus hijos también llegan a hablar no muy bien el español. Así que la calidad de input que les damos, input auténtico es lo ideal. Por ejemplo, podemos mostrarles un video de la cultura misma, de esas personas que hablan la lengua meta. También falta de intake. Podemos estar en una clase y no aprender mucho, ¿no? Memoria limitada, que es algo que no podemos cambiar mucho. Calidad de instrucción, que es algo que, estamos aquí para mejorar eso. Falta de interacción o output. Si solo aprendo la segunda lengua en una computadora, sin hablar con nadie, solo puedo llegar hasta cierto punto de aprendizaje. Falta de tiempo. Si no tenemos mucho tiempo para enseñar, no tenemos mucho tiempo para aprender. Falta de motivación. Pueden pensar en ir al gimnasio otra vez. Si no tengo mucha motivación para ir al gimnasio, voy a estar en el sofá mirando Netflix o lo que sea. Periodo de atención corto.
falta de persistencia. Si solo estudiamos un año, unos meses nada más y luego lo dejamos, dicen que hay que seguir practicándolo para mantenerlo. Para poder medir qué tan bien va nuestro aprendizaje, en Estados Unidos, ACTFL, que es el Consejo Americano para la Enseñanza de Lenguas Extranjeras, ha creado las guías de capacidad lingüística que nos dan una manera de medir su aprendizaje. Y ellos identifican 5 niveles para la comunicación oral, escrita, la comprensión auditiva y la lectura. Y son distinguido, superior, avanzado, intermedio, principiante. Y muchos de nuestros estudiantes están en principiante, intermedio, y llegan al nivel avanzado solo después de tal vez 4 años de estudio y también estudiar en el extranjero por 4 meses. Y es una escala de funciones, de usar desde frases memorizadas hasta poder hablar de conceptos muy abstractos, de contenido, de solo poder hablar de temas cotidianos hasta poder hablar de un montón de temas. Contexto, de solo poder funcionar en un contexto informal hasta cualquier contexto, formal, informal. Precisión de vocabulario y de gramática. Y el tipo de discurso. Si solo puedo hablar en palabras sueltas, frases desconectadas, o si puedo llegar a hablar en párrafos enteros y dar un discurso. También, como pueden ver, es un cono y al principio es muy fácil aprender mucho, porque solo tengo que aprender unas frases, unas palabras de vocabulario, y luego para ir subiendo necesito aprender más vocabulario todavía para para mejorar. En las escuelas secundarias en Estados Unidos, lo que hacen, bueno, estos son los estándares para aprender lenguas. Necesitan comunicación en el aula, necesitan aprender de culturas, necesitan hacer conexiones entre lo que están aprendiendo en una materia y lo que están aprendiendo en otra. También necesitan hacer comparaciones entre su cultura y la otra, la cultura meta, y comparaciones entre cómo hablan ellos con cómo hablo yo. Y también necesitan tener conexiones en la comunidad. En Estados Unidos hay muchos que hablan español, por ejemplo, y yo les mando a mis estudiantes a ir a entrevistarle a alguien, a hablar con alguien en el restaurante de tacos, o hablar con un vecino, o un amigo o amiga, y así desarrollar su habilidad de hablar español. ¿Cuáles son nuestras herramientas? Tenemos pizarras que sirven para nosotros y también para nuestros alumnos. Tenemos pizarras de varios tipos, ¿no? También tenemos el dedo, podemos señalar y ayudar a nuestros estudiantes a enfocar en algo. Y también es una tecnología. Me encanta esto, es un monitor que se puede mover y se puede escribir en este monitor. Enseñé en esta aula que tenía este monitor y me encantó porque podía escribir en la pantalla exactamente lo que estamos haciendo, pero también tiene sus contras, cuesta como $4,000 o algo así que solo está en algunas aulas. También en algunas situaciones no se puede enseñar cara a cara, hay que usar videoconferencia interactiva y enseñar de una manera similar. En unas aulas tenemos el retroproyector y por muchos años los docentes han podido usar su creatividad de muchas maneras de usar el retroproyector. Retroproyector. También tenemos reproductores de CD, de DVD, y tenemos Smartboard, ¿no? Y cosas similares. Bueno, cada aula es diferente.
los alumnos también son diferentes. Hay algunos alumnos que tienen smartphone, hay otros que no. Hay unos que tienen laptop. En algunas de mis clases vienen todos los estudiantes con su propio laptop y ni usamos libros porque todos quieren usar laptop y abrir el libro en el laptop. Tableta también. También tenemos las bibliotecas y laboratorios con computadoras. Cada aula es un poco diferente. Aquí tenemos un proyector para mostrar presentaciones PowerPoint. Se baja automáticamente la pantalla. Se puede cambiar la luz para poder ver mejor y también anotar. Y también tenemos una cámara de documentos. Y todos podemos usar nuestra creatividad para usar estas herramientas. Y por supuesto, los escritorios que se pueden mover de una forma para mejorar el aprendizaje. ¿Qué tecnología debemos usar? Bueno, eso depende de muchos factores. Depende de su potencial para ayudar a los alumnos a fijarse en las formas y en los significados. Su impacto positivo en el aprendizaje, en los 5C, comunicación, conexión, todo eso que les mostré, y en las guías de capacidad lingüística de Actful. Su autenticidad y cómo usarán la lengua meta en el mundo real, la habilidad de los estudiantes y los instructores de usarla, porque hay ciertas tecnologías que los profesores no saben usar y podemos como profesores seguir aprendiendo y también evaluando las tecnologías para ver cómo podría usar esta tecnología. ¿Me servirá para esto o para esta actividad? Y si no, no necesitamos usarlo. A veces la mejor tecnología es la tiza, porque si se rompe está bien, no hay problema, ¿no? Y se puede seguir usando. Cada tecnología tiene sus ventajas y desventajas. También depende de nuestras metas y depende de si sirve para cierta actividad de aprendizaje y si podemos usar la lengua meta durante la actividad. ¿Cómo podemos innovar la adquisición? Creo que podemos mejorar todos los aspectos de esa receta. Mejorar el input, el intake, el output. También encontrar maneras de tener más comunicación con hablantes nativos de la lengua meta, sea cual sea. Podemos mejorar la instrucción, aumentar su motivación y también mejorar su conocimiento cultural. ¿Cómo podemos mejorar el input leído o escuchado? Bueno, podemos aumentar la cantidad de input, o sea, podemos pasar más videos, ayudarles a leer más, ayudarles a escuchar la radio. Y si tenemos internet en el aula, es posible. Yo tengo internet en el aula, así que yo antes de cada clase, paso un video de las noticias de algún noticiero en internet, de lo que pasó anoche. O paso un video de música de YouTube. O pongo la radio en internet que se puede escuchar casi en vivo, ¿no? Así que podemos aprovechar las fuentes auténticas. ¿Cómo podemos mejorar el input leído o escuchado? Otra cosa es, podemos ayudarles a nuestros alumnos a aprender por sí mismos, a tomar iniciativa, a tomar responsabilidad por su aprendizaje. Y seguro que han escuchado de la idea de si le das un pescado a un hombre, a una persona, comerá por un día, pero si le enseñas a pescar, comerá por toda la vida, ¿no? Y si les enseñamos a nuestros alumnos a ir en busca de más input, van a seguir dándose de comer por mucho tiempo y van a seguir aprendiendo y mejorando. También me gusta esta foto porque para poder aprender una lengua requiere tiempo. Y si el cebo y el anzuelo no están en el agua, ¿qué vamos a pescar?
Nada. Necesitan estar en el agua. Y cuanto más tiempo estén en el agua, mejor, ¿no? Vamos a aprender más. Bien. ¿Cómo podemos mejorar el intake? Podemos usar actividades estructuradas para el input. Por ejemplo, presentar una cosa a la vez, mantener un enfoque en el significado, ir de oraciones a segmentos más largos, leer y oír para ver las formas en varios contextos. Necesitan hacer algo con el input y tenemos que tener en cuenta cómo procesan el input. También podemos aumentar su motivación, podemos motivarles y crear un ambiente de aprendizaje. Por eso paso videos de YouTube cada día para crear un ambiente de aprendizaje al entrar en el aula y también para aumentar su motivación. Y se puede comparar con una manguera de bombero. ¿Es fácil de beber de una manguera de bombero? No. Y duele. Sería mejor cambiar la velocidad del agua un poco para que se pueda beber. ¿Cómo podemos mejorar el intake? También podemos mejorar el sistema de gestión de clase. Podemos planear la lección un poco mejor para que los alumnos estén involucrados en todo momento. Podemos establecer procedimientos que sean claros, observables, imparciales, importantes en la lengua meta, que se pueden imponer para que nosotros como profesores podamos enseñar. Y cuando me capacitaron a mí a enseñar en la escuela secundaria, observé a 2 docentes en 2 clases diferentes. En una aula, cuando la conducta de un estudiante no era buena, el profesor les gritaba nada más. Y eso afectó todo el ambiente, el profesor no estaba contento, los estudiantes tampoco, y no era una buena situación. Y en la otra clase era diferente, siguió estos principios y era muy divertido enseñar en esa clase porque enseñamos y cuando había que ayudarles a los estudiantes con su comportamiento, fue algo que ya teníamos un plan, ya sabíamos qué íbamos a hacer, era algo muy fácil, muy rápido y luego seguimos enseñando. Y es algo que todos podemos mejorar para que haya más intake. ¿Cómo podemos mejorar el intake? También podemos aumentar su atención a la forma. Por ejemplo, aquí, ¿cuál es la flor que se destaca? Esta, porque es la roja, ¿no? Podemos usar colores, podemos señalar con un dedo, con un apuntador láser, así, para ayudarles a enfocar y para dirigir su atención. Y también podemos ayudarles a buscar conocimiento de alguien que sabe más. Y así se puede aprender más. ¿Qué más podemos hacer para mejorar el intake? Podemos mejorar su comprensión auditiva. Porque si no están entendiendo lo que están escuchando, les va a ser más difícil sacar de eso algo para poner en el sistema en desarrollo. Una cosa que podemos hacer es enseñar algo así. Esto es encadenamiento en español. Y esto es lo que les enseño a mis estudiantes de español para que puedan entender español mejor y pueden enseñar principios similares a sus estudiantes de habla inglesa o que quieren aprender inglés o japonés o la lengua que sea. Y en español la regla es que la consonante al final de la palabra va con la vocal al principio de la próxima palabra. Por ejemplo, en vez de decir el amor, en inglés siempre queremos dividir las palabras el amor. En español muchas veces en la conversación dicen el amor. Y si un estudiante está escuchando, va a escuchar el amor. ¿Qué es el amor? O el agua. ¿Qué es el agua? ¿O qué es el ojo? El ojo. Escuché el ojo. ¿No? Entonces, si les enseñamos cosas así pueden ir entendiendo mejor el input que están recibiendo. Y pueden sacar más provecho de eso.
Por cierto, tenía un profesor que me decía, el problema no es que hablan tan rápido, es que escuchamos tan despacio. Y si les enseñamos cosas así pueden ir aprendiendo mejor. Bueno, ¿qué más podemos hacer para mejorar el output? Una manera es ayudarles con el input antes de pedir output. Podemos enseñar la cortesía, podemos enseñarles más principios fonéticos. Por ejemplo, en inglés tenemos un problema cuando hablamos español. A veces cuando hablamos español decimos, por ejemplo, padre, paz, país, pájaro, papel. Y pueden escuchar en el micrófono que me está saliendo mucho aire. Y cuando hablo con mis estudiantes, les hago sacar un papelito así y ponerlo así y decir papel. Y ven que se mueve el papel. Y luego les digo, necesitan decir papel sin mover el papel. Y que no está bien tener el papel así, papel. No, tienen que decir papel. Y es una manera de ayudarles a perfeccionar su output. También hay mucha tecnología gratis que se puede usar. Por ejemplo, este programa de Pratt que podemos usar para analizar. Por ejemplo, este es un ejemplo de un hablante nativo de español diciendo todos, ¿no? Y podemos ver aquí, hay muy poco aire que ha salido. Pero luego, con un hablante no nativo de español, todo. Y esto es el aire que salió. Y podemos identificarlo. Y yo les hago que mis estudiantes hagan un análisis acústico de su español. Y así ven, estoy diciendo bueno demasiado. Y tengo que decir bueno, en vez de bueno, ¿no? También necesitan aprender destrezas para la conversación, porque si no les enseñamos cómo van a aprender, o si no están conversando con hablantes nativos de la lengua, cómo van a aprender a conversar. Así que podemos enseñarles a usar gestos. Por ejemplo, en mucho de Latinoamérica hacen así para decir ven, ¿no? Pero en inglés no hacemos eso. En inglés hacemos así. Bueno, en Estados Unidos por lo menos hacemos así, que significa ven acá, ¿no? Así que tenemos que enseñar gestos, maneras de comunicarse, para que puedan aprender a comunicarse. También podemos enseñarles marcadores discursivos, que son unas de las palabras más comunes en la conversación. Well, okay, you know, ¿no? O sea, digo, por cierto, uy. Bueno, estos son interjecciones, pero sirven su propósito en la conversación también. Podemos decir, ouch, ow, wow. ¿Cómo respondo si estoy tratando de hablar la segunda lengua? ¿Cómo hablo? ¿No? Por ejemplo, una manera muy fácil de mejorar su inglés sería, en vez de decir cuando están pensando o pueden decir y van a pensar, ¿dónde aprendiste inglés? ¿No? Hablas tan bien. Bueno, algunos dicen que no debo enseñar esas cosas, pero así nos comunicamos. Decimos, como si alguien le pegara en la barriga, ¿no? Pero así, bueno, ese es el sonido que hacemos cuando pensamos, ¿no? Mi papá dice que no debo decir eso. Bueno, depende de la situación, ¿no? En una entrevista de trabajo es mejor no hablar de esa forma. Además, aquí en Perú es posible ser peruano y no decir yapue o yape. También son marcadores discursivos y son importantes, pero muchas veces nos enfocamos demasiado en la sintaxis, la gramática, que no nos sirve tanto en la comunicación, pero acá en Perú, para poder entender a los peruanos, hay que entender qué significa yape o yapue, ¿no? ¿Qué tipo de input ayuda más? Bueno, hice un estudio y esto muestra que los que han pasado más tiempo en el extranjero
que también tiene un amigo o un familiar que habla español, llegan a hablar muchísimo más que o llegan a sacar mejores notas en un examen que una persona que simplemente asiste a las clases. Y las personas que no han estudiado en el extranjero, pero sí tienen un amigo, por ejemplo, hablan por Skype con alguien, bueno, no hay una diferencia significativa, estadísticamente significativa, entre ellos y los que han pasado más tiempo en el extranjero. Así que eso me indica que es posible llegar a hablar muy bien con un amigo por Skype o por Tandem o lo que sea. También algo que no enseñamos en las clases es que en español es posible producir el orden verbo-sujeto. Por ejemplo, llegó Juan, llegó María. Pero no les enseñamos eso. Y los estudiantes que están en nuestras clases, que estudian en el extranjero y que también tienen un amigo, producen más oraciones con el orden verbo-sujeto que los demás, porque están en contacto con alguien, están recibiendo ese input que necesitan para poder comunicarse. Y están aprendiendo, adquiriendo cosas que ni les enseñamos en la escuela, y están aprendiendo cosas y están hablando más como los hablantes nativos. Y estos resultados eran altamente significativos. Yo creo que cuando la proficiencia aumenta, nuestra habilidad mejora, comienzan a hablar más con los hablantes nativos. Y hablar más con los hablantes nativos, luego su proficiencia aumenta. Y es un ciclo que tenemos que entrar en ese ciclo para mejorar. ¿Cómo pueden interactuar con hablantes nativos? Hay muchas maneras con la tecnología hoy en día. Y también tenemos vecinos. ¿Cuál es la receta para aprender una lengua? Bueno, es casi como aprender a nadar. Nosotros como profesores les ayudamos a hacer burbujas, a patear un poco, a meterse en el agua sin tener mucho miedo, y luego con unas prácticas ya pueden comenzar a nadar mejor. ¿Cómo podemos mejorar nuestra instrucción? Hay muchas maneras. Una manera fácil es usar métodos que se enfocan más en los estudiantes y menos en nosotros. Cuando estamos enseñando es mejor que ellos estén haciendo cosas, conversando, practicando, escribiendo, que nosotros hablando, porque eso no ayuda tanto. Me gusta pensar en una bomba así, porque para poder bombear necesitamos echarle un poco de agua, y si les ayudamos a los estudiantes a cumplir con ciertos pasitos, luego van a poder hacer más cosas. También me gusta usar un reloj con cuenta regresiva, como que se encuentra en internet, para poder ayudar con el ritmo de la clase. ¿Cómo podemos mejorar su motivación? Podemos pensar en un papá con un niño. Necesita un poquito, un empuje, y luego ellos van pedaleando sin nuestra ayuda. ¿Cómo podemos mejorar su conocimiento cultural? El Internet es una fuente muy buena de conocimiento auténtica. Podemos enseñar de cultura con C minúscula, con C mayúscula. En Estados Unidos pensamos que cultura con minúscula es como hablar de sándwiches, de mantequilla y de maní, y hablar de películas favoritas de los estudiantes. Y con C mayúscula, hablar de cuadros famosos, hablar de monumentos y lugares importantes. Para la comunicación todo es necesario, pero además, bueno, yo creo que un sándwich de maní, de mantequilla de maní, así, es más importante que saber de monumentos, porque es algo cotidiano, es algo que necesitamos para la comunicación, para poder entender a las personas de la otra cultura. ¿Qué se necesita saber para ser un bilingüe integral? Necesitamos todos estos componentes, la fonética, la pragmática, la gramática, el vocabulario. Necesitamos escuchar, hablar, escribir, leer,
cultura de varios tipos. Tenemos que dominar la variación en la lengua. También necesitamos determinación, paciencia, el valor de seguir intentando, aprendiendo de nuestros errores. ¿Y qué podemos hacer como educadores? Podemos utilizar estos principios para innovar y mejorar la adquisición de la lengua meta de nuestros estudiantes según nuestras circunstancias, porque sé que cada aula es diferente, cada profesor es diferente, los alumnos son diferentes, tenemos recursos diferentes, tecnologías diferentes, y tenemos que aplicar estos principios de la manera más eficaz según nuestras circunstancias. Y si quieren leer un poco más, gracias.